Bien, muchas gracias, señor presidente, y bueno, dar la bienvenida a las personas que nos acompañan en la tribuna. Que debatamos sobre la realidad institucional de Navarra y la presidenta del Gobierno, la señora Chivite, esté fuera, deja a las claras lo que le interesa, lo que le importa Navarra. Lo que sí le importa es su sillón, única y exclusivamente. Miren, desde hace muchos años en Navarra habíamos dado por hecho que había una mayoría social y política que coincidía en la defensa de nuestra realidad, en la defensa de nuestra realidad institucional, en la defensa de nuestra identidad como pueblo, en la defensa del régimen foral de Navarra. En la defensa y en la creencia de que la definición de Navarra que ofrece la LORAZNA en su artículo 1 era asumida como propia por una mayoría, como digo, social y política en nuestra tierra. El artículo 1 dice: Navarra constituye una comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos. Pues bien, vamos a ir desgranando esta definición. Constituye una comunidad foral. Se reconoce la singularidad histórica y jurídica de Navarra, derivada de nuestros fueros. Navarra es la única comunidad foral de todo el Estado autonómico, la única que ya constituye, que ya es lo que es por derecho. El resto de las comunidades se constituyen ¿al amparo de qué? Al amparo de sus estatutos de autonomía, con su aprobación. Por tanto, no eran con antelación nada, son a partir de ese momento. Régimen propio, indica claramente nuestro régimen de autogobierno, nuestro, de nadie más, nuestro, de los navarros y de las navarras. Autonomía e instituciones propias, el Parlamento, el Gobierno, el presidente o la presidenta, propios de aquí, en Pamplona, en Navarra, no en Vitoria, de aquí. Indivisible, unidad territorial, no se puede desgajar, integrada en la nación española porque formamos parte de ella y solidaria con todos sus pueblos, incorporando la cooperación y la solidaridad territorial. En definitiva, tenemos reconocidos nuestros derechos históricos y constitucionales y se define en ellos lo que somos. Se define lo que nos diferencia de cualquier otro territorio, de cualquier otra comunidad española. Siendo esto así, no parece que tenga mucho sentido que al mismo tiempo tengamos desde hace más de 48 años, en la misma Constitución que nos reconoce como una comunidad diferenciada y propia, que nos reconoce como una comunidad distinta al resto, una cláusula, disposición transitoria cuarta, que pueda hacer que Navarra pierda todo aquello que tiene reconocido en la LORAZNA y en esa propia Constitución española. Una cláusula que puede hacer que Navarra deje de ser una comunidad foral, porque si es incorporada a Euskadi, dejaría de ser foral, deje de tener un régimen propio, porque habría un régimen distinto, compartido en este caso con vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos. Deje de tener autonomía e instituciones propias, porque tendríamos otras diferentes, donde las decisiones se tomarían entre 25 guipuzcoanos, 25 alaveses, 25 bilbaínos y 25 navarros. ¿Perdiendo qué? Perdiendo capacidad de decisión sobre nuestra tierra. Puede dejar de ser indivisible, o vaya usted a saber. Puede dejar de estar integrada en la nación española o pedir la independencia, puede dejar de ser solidaria con todos sus pueblos. En definitiva, dejamos de ser lo que somos, dejamos de ser lo que desde siempre hemos sido. Y decía una mayoría social y política, pero desgraciadamente hoy ya no podemos decir política. Social sí, porque cada día hay más navarros que creen y se sienten orgullosos de ser lo que somos, de ser navarros. Política, no, mayoría política no, porque del mismo modo es evidente que el Partido Socialista de Navarra va a traicionar a Navarra una vez más. Una vez más. Hoy el Partido Socialista va a votar no a derogar la transitoria cuarta. Hoy va a votar no a cerrar la posibilidad de que Navarra pase a ser una cuarta provincia vasca más. Hoy el Partido Socialista de Navarra va a votar eso, y eso es traicionar nuestra historia. Eso es traicionar a nuestros mayores y eso es traicionar al viejo reino de Navarra. Pero, para que quede claro, desde el siglo IX muchos han traicionado a nuestra tierra, a nuestra identidad, a nuestra historia, pero ninguno ha podido acabar con Navarra. Señores del Partido Socialista de Navarra, les quede claro, ustedes tampoco van a poder. Con esta votación, eso sí, el Partido Socialista de Navarra se convierte en un partido antiforal. Antiforal, miren. Silencio. Navarra ha permanecido firme y leal siempre. El foralismo ha mantenido la conciencia histórica de todo un pueblo que ha sabido preservar su personalidad de cualquier intento de absorción del independentismo vasco o de cualquier intento de centralismo
que también lo ha habido, empedernido, que nunca entendió lo que somos. Lo cierto es, ¿me deja hablar, señor Ramírez, o va a ser tan maleducado que va a estar interrumpiéndome de forma permanente? Silencio, señorías. Continúe, señor Esparza. Gracias, señor presidente. Lo cierto es que este debate se puede enfocar de diferentes prismas. La realidad jurídica podría ser uno y el corazón podría ser otro. Vamos a comenzar por el primero. A estas alturas, la disposición transitoria cuarta es anacrónica, es disfuncional y es potencialmente, además, perturbadora del equilibrio diseñado en 1978. La Constitución española de 1978 estableció un marco de convivencia, pero sin duda, y es una de las claves, responde a un contexto histórico concreto, la transición política española. La transición desde una dictadura militar a una monarquía parlamentaria. La transición desde una dictadura a una democracia. En ese contexto es fácil entender que cualquier disposición transitoria que se incorporó en la Constitución española tenía una finalidad evidente. ¿Cuál era? Facilitar, ayudar, contribuir a que en momentos tan convulsos, a que en momentos tan delicados y con tanto en juego, se transitara de un sistema a otro. Ayudar a pasar de la dictadura a la democracia. Nunca estuvieron concebidas esas disposiciones transitorias para permanecer eternamente en el tiempo, nunca. En el caso de la disposición transitoria cuarta fue una cesión, seguramente, fíjense, con buena intención ante el nacionalismo vasco, que exigía ¿qué? Que siguiéramos manteniendo una puerta abierta de integración de Navarra en Euskadi. Pero han pasado muchos años, España ha madurado. Hoy disfrutamos de un modelo democrático que ha sido ejemplo. Modelo autonómico de éxito, la Constitución del 78 de éxito, la transición democrática de éxito, y se ha reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Ya no hay riesgos en ese sentido. Vivimos en una democracia que está plenamente consolidada. Ya no es necesario hacer cesiones a nadie. Solo queda reconocer sin complejos lo que somos. Navarra es lo que es. Navarra es lo que siempre ha sido. Y por respeto a nuestra historia, a nuestros mayores, al legado que nos dieron, a la tierra que nos entregaron, debemos eliminar aquello que pone en riesgo y cuestiona lo que somos. Porque la disposición transitoria cuarta cuestiona lo que es Navarra. Y Navarra no se cuestiona, no se discute, no se pone en duda. Después de casi 5 décadas, la finalidad transitoria evidentemente ya no existe. La doctrina constitucional ha señalado reiteradamente que las disposiciones transitorias deben interpretarse de manera restrictiva y conforme a su finalidad temporal, claro. No han tenido tiempo en 48 años de activarlas si se hubiera querido. No han tenido tiempo. ¿Por qué no se ha hecho? Pues porque ni la mayoría social y política lo ha demandado y porque la minoría independentista, sabiendo que perdía cualquier votación, pues nunca lo ha planteado. Esta es la realidad. Y es muy fácil, después de lo que acabo de decir, concluir que no responde a la necesidad de mayoría social de los navarros, que seguimos empeñados ¿en qué? En que Navarra sea lo que es. Navarra tiene un régimen propio, cobijado en la Lorazna y en la Constitución española, que reconoce nuestra singularidad histórica y nuestro autogobierno. La disposición transitoria cuarta proyecta una sombra de duda sobre la estabilidad de nuestro estatus foral. Si se elimina, conseguimos reforzar nuestra autonomía política y evitamos malinterpretaciones. Miren, señorías, es momento de cerrar debates transitorios desde la madurez constitucional que hoy disfrutamos. Es momento de asumir que el tiempo de las normas transitorias, ese tiempo ya ha pasado, que nuestro ordenamiento constitucional debe dibujar la realidad política que ya está consolidada después de esos 48 años. Limpiar, de alguna forma, la Constitución española de elementos obsoletos no la debilita, al contrario, la fortalece, porque le ofrece más coherencia con los principios que la consagran, la seguridad jurídica, la autonomía territorial o la estabilidad institucional. Llegados a este punto y después de explicar desde el punto de vista jurídico el porqué, voy a pasar a algo que seguramente nos va a unir a muchos de los que estamos aquí. El corazón. Vamos a llevar este debate al corazón, a lo que sentimos desde niños. Yo quiero hablar desde el sentimiento y el orgullo de esta bandera que está aquí, de este escudo, de estos colores, desde el sentimiento de formar parte de algo que para mí es muy importante, con identidad, que es mi tierra, con el legado de mis abuelos, de nuestros abuelos. Desde ese sentimiento de formar parte, desde ese sentimiento les voy a hablar. Ni siquiera voy a hablar hoy como portavoz de UPN. Da igual, voy a hablar como navarro. Voy a hablar como alguien que ha nacido aquí, que ha crecido aquí, que ha vivido aquí,
que ha trabajado por mejorar esta tierra, que la siente y que la vive. Yo quiero hablarles como alguien que ha aprendido a saber lo que significa Navarra, que siente con orgullo nuestros fueros, porque sin duda han contribuido a que a lo largo de los siglos se haya forjado un pueblo próspero, orgulloso de lo que es, solidario, leal y cofundador de la España que hoy conocemos. Les habla alguien que siente Navarra como su patria, en el sentido de ser la tierra de nuestros padres, en el sentido de un verso que leí ayer de Juan Moyá, que decía: soy navarro lo primero y por navarro español, mi libertad y tus fueros cantan la misma canción. Sería bueno que antes de votar nos preguntáramos qué significa para cada uno de nosotros Navarra, qué sentimos al ver su bandera, qué sentimos al escuchar el himno de Navarra. En la Cámara, hoy, pues seguramente hay parlamentarios que no sienten estos símbolos como propios. Hay parlamentarios que sienten como propia la ikurriña. Hay parlamentarios para los que el himno importante y el que sienten de verdad, si yo no me equivoco, es el de la Comunidad Autónoma Vasca y se llama Eusko Abendaren Ereserkia. A mí me da pena, pero es legítimo, absolutamente, es cuestión de sentir y eso no se puede controlar. Hay unos navarros que sentimos la Navarra en la que vivimos con nuestras costumbres, con nuestra cultura, con nuestra manera de gobernarnos y dentro de un proyecto común que se llama España, orgullosos de ser navarros y de ser españoles, empeñados en que Navarra siga transitando como lo que es. Otros no se sienten así, quieren que Navarra se incorpore a otro proyecto, Euskadi. Si además nos independizamos de España, mejor. Desde el respeto absoluto creo que es un error, pero entiendo que también nace del corazón, que lo sienten y por tanto es irracional. Pero fíjense, hay una gran diferencia entre el nacionalismo vasco, el independentismo vasco y el socialismo navarro. Los independentistas o los nacionalistas quieren que Navarra se incorpore a Euskadi, lo sienten así, lo acabo de decir. El socialismo navarro no siente, no tiene corazón, ya lo ha perdido. Solo hay poder, solo ven sillones rojos, no hay nada más. Hoy los socialistas navarros van a votar no por sentimiento, van a vender su voto a cambio de mantenerse en el sillón. El primer paso para vender Navarra cuando sea necesario si con ello se garantiza el gobierno de Pedro Sánchez o el gobierno de María Chivite. Si el poder llega votando no a la derogación de la transitoria cuarta, se vota que no, sin ningún problema. Que en el año 2012 el secretario general del Partido Socialista de Navarra, el señor Jiménez, decía la disposición transitoria cuarta es un anacronismo y debiera desaparecer de la Constitución española, eso es irrelevante, lo importante es el sillón rojo. Que el señor Alzorriz en el año 2020 afirmara la disposición transitoria cuarta responde a un contexto histórico que hoy no existe, pues eso, da lo mismo. El problema, uno de los grandes problemas de la política española y el riesgo que tiene hoy Navarra es tener unos dirigentes socialistas que son capaces de vender Navarra por un sillón. Ya no tienen principios, no quedan valores. De hecho, ha sido curiosa la secuencia de este debate que tenemos hoy aquí. Presentamos desde UPN una declaración institucional y los socialistas navarros se abstuvieron porque nadie les había dado la orden de qué es lo que tenían que votar. Al ver la abstención, dijimos, venga, vamos a presentar una interpelación. Llegamos a la interpelación y ahí ya el señor Remírez no fue claro, pero se intuyó, porque lo único que hizo fue salir a la tribuna y faltarnos al respeto. En nuestro grupo, pues hicimos apuestas, yo se lo confieso. Aposté porque el PSN iba a votar hoy que no, algún ingenuo que hoy se sonríe va a tener que pagar algún café, pero bueno, pues con todo decidimos tener este debate porque hay que mojarse, porque toca decidir, porque toca votar con el corazón como van a votar unos en contra, con el corazón como vamos a votar otros a favor, o por el sillón como van a votar los señores del Partido Socialista. Como acabo de decir, se podía intuir. No hay excusas ni invenciones. Yo voy terminando, señor presidente. Navarra es plural, pero esa pluralidad no significa indefinición. Esa pluralidad no significa que podamos estar viviendo en una Navarra eternamente cuestionada. Votar a favor de derogar la transitoria cuarta es afirmar lo que somos, es respetar nuestra historia. El otro día yo me preguntaba, ¿por qué hay una disposición transitoria cuarta para unirnos a Euskadi y no hay una disposición transitoria quinta para unirnos a Aragón? Porque si les preguntamos a los de Cortes, a los de Buñuel, a los de Ribaforada, a los de Fontellas o a los de Tudela, seguramente tienen mucho más que ver y tienes más lazos históricos con los de Mayén y con los aragoneses. Pero si les preguntamos, ojo, a los de Viana, a los de Azágara, a los de Andosilla, a los de San Adrián, a los de Mendavia o a los de Sartaguda, pues seguramente se sienten más cercanos a La Rioja. Igual tendríamos que tener una disposición transitoria sexta. Sí, ya puestos, la comarca de Sangüesa, pues con Aragón también, una séptima. Y Valcarlos con Francia. Bueno, pues no sé, pero a mí me parece que eso es evidentemente desgajar en Navarra.
Es muy injusto lo que está ocurriendo. Si a eso le sumamos el procedimiento, todavía es peor. Y ahora sí, voy terminando, señor presidente. La disposición transitoria cuarta es un camino de ida, pero no de vuelta. Tenemos derecho a integrarnos, pero no tenemos derecho a marcharnos después. Superbilateral. Y en 5 años pues se puede seguir repitiendo la cuestión. Navarra ha sobrevivido a siglos de historia. Navarra ha superado momentos muy difíciles. Navarra seguirá siendo Navarra. Ningún texto jurídico puede definir el sentimiento de pertenencia. Ese sentimiento es lo que hace que sepamos quiénes somos. Jesús Aizpún decía, será Navarra lo que los navarros quieran que sea. Y en esa posición estamos. El respeto democrático, y atiéndeme bien, comienza por respetar la decisión de un pueblo sobre sí mismo. Pero en UPN no aceptamos estar pendientes porque a algunos hace 48 años les vino bien dejarlo pendiente. Miguel Sanz decía, Navarra, sí, termino ya. Miguel Sanz decía, Navarra no puede ser moneda de cambio de ningún proceso político. Pues bien, desde UPN haremos lo imposible para que nunca lo sea. Seguiremos trabajando para eliminar esta disposición transitoria cuarta y espero que llegue un día donde la mayoría social que siente Navarra, como la sentimos nosotros, y no quiere aventuras independentistas, vuelva a ser una mayoría política que la defienda en esta Cámara. Miren, señores del Partido Socialista de Navarra, con sus interrupciones en la primera intervención me ha venido a la cabeza un grupo musical de los años 90. No sé si recuerdan, los Mojinos Escocíos. Pues eso, es que parecían escocíos, es decir, es que a ustedes lo que les pasa es que la verdad les escuece. Es decir, a ustedes decirle la verdad es como echarles sal en una herida abierta. Pues eso es lo que les pasa, señores del Partido Socialista. Y he reprochado a la presidenta su ausencia antes de darme cuenta, pues que claro, que seguramente tiene motivos, porque hoy están declarando Koldo García y José Luis Saba, los dos ilustres socialistas, amigos y compañeros de la presidenta del Gobierno. Y normal que estuviera preocupada, porque no vaya a ser que nombren al Gobierno de Navarra o la nombren a la propia señora Chivite. Tiene cosas más importantes de las que preocuparse. En el informe de disconformidad del Gobierno, pues hay alguna perla de las que simplemente por encima y muy rápidamente voy a pasar. Dice que Navarra pues, ha establecido ya una relación bilateral con Aragón, con La Rioja, con la Comunidad Autónoma Vasca. Claro, ya, y como ha establecido esa relación, pues los nacionalistas y los independentistas vascos han renunciado, ¿verdad?, a que Navarra sea incorporada a Euskadi. Una somera tontería. Debemos respetar la bilateralidad con el Estado. Lo que debemos es cumplir la ley. Y la Constitución española, prevé que hay un procedimiento por el cual este Parlamento puede plantear en el Congreso de los Diputados una modificación. Y esa modificación puede recoger tranquilamente la eliminación de la transitoria cuarta. De esto va. Señora Unzu, cuando ya sacan aquí en esta tribuna, pues la Ikurriña, Oiz y tal, de todos he sabido, yo he llegado a confesar en alguna ocasión que yo siempre he sido un agente infiltrado de Euskal Herria Bildu en UPN, ¿verdad? Claro, esto es lo que tiene. Mire, yo pasé a la historia, lo vuelvo a repetir por enésima vez. Pasé a la historia de mi pueblo de Aoiz por ser el alcalde que quitó la Ikurriña del ayuntamiento. Principio de bilateralidad, pues eso sí, el que tuvieron hace 48 años con Navarra. Pero dice, cediendo la voluntad a los partidos que están en Madrid. No, vamos a ver. Si hoy aquí el Partido Socialista hubiera sido un Partido Socialista leal con Navarra, habría votado a favor. Y lo que hubiera ocurrido es que UPN, Partido Popular, Grupo Mixto, la señora Nosti y los socialistas navarros, 31. Se hubiera aprobado y hubiéramos ido a Madrid. Y si se hubieran mantenido las mismas mayorías, es decir, UPN, PP, PSOE y Vox, pues sumamos la mayoría suficiente para modificar la Constitución española y eliminar la disposición transitoria cuarta. Esto es lo que hay. Pero ustedes han votado no a derogar la transitoria cuarta. ¿Por qué votan no? Pues por sus sillones. Esto es lo cierto. Habla de resultados electorales. Yo simplemente un consejo, señora Unzu, que la pongan entre los 8 primeros en la próxima lista al Parlamento, porque si no ya le digo yo que se queda fuera. Defienden el autogobierno. El autogobierno, vale. Pero si son un partido federal, señora Unzu, si quien toma las decisiones es Madrid, pero si no tienen capacidad ustedes de decidir absolutamente nada. Mire, simplemente, ustedes compran y venden lo que les dicen desde Madrid. Partido Nacionalista Vasco y Bildu pactaron con el PSOE, no con el PSN, la transferencia de tráfico. Partido Nacionalista Vasco pactó el ingreso mínimo vital. Partido Nacionalista Vasco con el PSOE pactó I+D+I y becas. PSOE con Bildu, PSOE con PNV. ¿Dónde está el PSN? ¿Dónde está? Es que no está porque no tiene ninguna capacidad de decisión. ¿Sacar pecho de la gestión del Gobierno? Pues señora Chivite, yo creo que le quieren hacer un favor cuando hacen estas cosas, pero es que me parece que cometer un error de este bulto es total y absolutamente alucinante. En un día como hoy,
Tenemos un 23% de paro más que hace un año. Somos la comunidad número 8. Ayer coincidieron a las 6:30 de la tarde manifestándose la salud navarra y la educación navarra. Tiene las listas de espera de VPO como nunca las ha tenido esta comunidad. La siniestralidad laboral, más pobreza y, bueno, una crisis, evidentemente, y una sospecha de corrupción enorme desde hace mucho, mucho tiempo, porque usted, su gobierno, señora presidenta, adjudicó a nada menos que Santos Cerdán, formando parte de una trama corrupta, 76 millones de euros de las obras de Belate. Están como para celebrar, de verdad, como para celebrar. Bien, Bildu, ¿puedo terminar? Señor, joder, es que al final, si me están interrumpiendo todo el rato, señor presidente, le pediré un poco de... Continúe. Bien, ya veo, señora Aznal, que les duele el rojo, que les duelen nuestras banderas. Habla de los no nacidos, son igual. Oiga, nosotros hemos tenido cargos muy importantes en UPN que no nacieron en Navarra, pues solo faltaba. Ustedes lo que quieren, señores de H. Bildu, es borrar del mapa a Navarra. En eso están. Y vienen aquí y parece que respetan a todo el mundo, pero ustedes son los del Nafarroa Euskadidad. Y voluntad democrática, sí, la que han demostrado en estos últimos 48 años. Ustedes defendieron el asesinato y la extorsión precisamente para hacerse con Navarra, para conseguir Navarra. Y siguen defendiendo a quienes asesinaron y extorsionaron para conseguir la comunidad foral de Navarra. Pero ya le digo yo, si con bombas y pistolas no pudieron, olvídense de su República Vasca porque tampoco van a poder en este momento. Y ahora sí termino. Le quiero agradecer al señor Azcona, a Geroa Bai, le quiero agradecer el tono. Quiero que quede claro que nosotros no despreciamos ninguna sensibilidad política que hay en esta comunidad, pero tampoco vamos a dejar que se desprecie, Silencio. tampoco vamos a dejar que se desprecie la nuestra. Y hablando de Ciudadanos, nosotros firmamos con Ciudadanos un acuerdo por el cual Ciudadanos se comprometía a respetar el régimen foral de Navarra. Ahora sí. Quiero dirigirme al señor Jiménez. Vamos a ver, ha habido solo 3 modificaciones de la Constitución española en el año 2006 para que votaran las personas que venían a España formaban parte de la Unión Europea. En el año 2011 el artículo 135 de la Constitución y en el año 2024 se cambió el término disminuidos. De eso se ha hablado. Ustedes dicen que primero los navarros, primero son los de aquí, pero... Ustedes, supresión del concierto económico vasco y el convenio navarro, transformar el Estado autonómico en un Estado de derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división, un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Por lo tanto, esto a mí no me venga con que es defender Navarra, porque es justamente lo contrario. Y, señor Guzmán, banalidad. Banalidad es estar en un gobierno, por un coche oficial, sí, por un coche oficial, llamarse progresista y estar destrozando el estado de bienestar. Nada más.